¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad una vez más de poder reunirnos para continuar con este hermoso estudio de la Palabra, seguir conociendo las verdades de nuestro Dios, conocer cuán grande y maravilloso es nuestro Padre Celestial, conocer sus instrucciones que Él tiene para nuestra vida, para que podamos vivir usted y yo una vida en bendición. Este día vamos a seguir en este estudio, mis amados, reflexionando en lo que está en el Evangelio de Mateo. Continuamos, mis amados, recordemos, con la serie ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? ¿O qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial y desde los cielos, te damos gloria y honra a ti, mi Dios, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, le pedimos en el nombre poderoso de Jesús que usted tome control y dominio de este tiempo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestra vida, dándonos discernimiento, Señor, para poder comprender la enseñanza, la instrucción que te trae para nuestra vida en este día. Queremos seguir siendo preparados, queremos seguir siendo, Señor, empoderados de tu palabra, preparándonos, Señor, porque sabemos que en esta tierra, mi Dios, en esta tierra convulsionada, habrá momentos de dificultad y tenemos que vivir conforme a tu palabra, Señor. Padre, gracias. Gracias por la instrucción, gracias por que tú te preocupas por nosotros, Señor, de que seamos capacitados y preparados para toda buena obra. Señor, desde ya le damos a usted toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Mis amados, yo le invito a que usted pueda abrir su Biblia y vamos a dar lectura en el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer los versículos del 11, el capítulo 11, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, continuamos en este estudio de esta serie ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y hemos leído este versículo de lo que el Señor Jesús enseña. Y Él dijo claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis amados, pero lo primero que debemos preguntarnos es: ¿cómo podemos llegar a ser mansos y humildes si muchos de nosotros luchamos con la soberbia, el orgullo, la vanidad y la autosuficiencia? Y tenemos que comprender, mis amados, que Dios quiere que seamos mansos y humildes para que podamos reflejar en nuestra vida su carácter. Y también para protegernos de las duras consecuencias que tiene la soberbia. Dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice también en la epístola del apóstol Santiago capítulo 4, versículo 6: pero Él da mayor gracia, porque por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Mis amados, podemos ver que definitivamente la mansedumbre y la humildad son características indispensables en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. La palabra de Dios, mis amados, nos enseña claramente la importancia de estas virtudes. El Señor Jesús decía en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aleluya. Mis amados, lastimosamente hoy en día vivimos en un tiempo en el cual muchos creyentes desean las bendiciones de Dios, pero pocos desean tener el carácter de Cristo. Y es por eso, mis amados, que muchos cristianos
somos arrogantes, respondones, amargados, orgullosos, altaneros y difíciles de corregir. Pero cada día, mis amados, debemos procurar parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mis amados, es que Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Respondamos entonces, mis amados, ¿qué significa ser mansos y humildes de corazón? Como primer punto, mis amados, debemos comprender que la mansedumbre y la humildad nacen en el corazón y no en las apariencias. Mis amados, nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, la humildad y la mansedumbre no dependen de la ropa que usamos, la posición económica, el nivel académico, ni de la apariencia externa. La humildad verdadera tiene que ver con la condición del corazón delante de Dios. Lastimosamente, mis amados, muchas personas aparentan humildad, pero tienen un corazón lleno de orgullo. El Señor Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en los versículos del 16 al 18: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aleluya. Mis amados, tenemos que comprender que la humildad no depende de la condición social o económica de las personas. Hay personas pobres con un corazón lleno de orgullo, resentimiento y soberbia. Y por otro lado, también hay personas con abundancia económica que tienen un corazón humilde delante de Dios. Pero también debemos reconocer, mis amados, que para las personas que poseen riquezas y una posición privilegiada, muchas veces se vuelve más difícil mantener un corazón humilde y manso, pues las riquezas fácilmente pueden producir autosuficiencia, altivez y confianza en sí mismo. Es por eso, mis amados, que el Señor nos da una advertencia directa a los ricos de este siglo. Dice en su palabra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, en los versículos 17 y 18: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Aleluya. Mis amados, es necesario comprender que las riquezas no son pecado, pero sí pueden llegar a convertirse en un peligro espiritual. Podemos decir entonces que una persona humilde reconoce sus errores, sabe pedir perdón, no busca sentirse superior y no necesita humillar a otros para sentirse importante. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Como segundo punto, mis amados, ser mansos y humildes significa reconocer nuestra necesidad de Dios.
Dice el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 11, en los versículos 28 y 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Mis amados, el Señor hace dos llamados importantes. Primero dice, venid a mí. Y segundo, llevad mi yugo sobre vosotros. Muchas veces, mis amados, estamos angustiados, cansados, llenos de problemas y preocupaciones, pero no tenemos la humildad de venir a Cristo. Queremos resolverlo todo con nuestra fuerza, con nuestra sabiduría y con nuestro carácter, sin buscar verdaderamente al Señor. Y tenemos que comprender, mis amados, que la autosuficiencia también es una forma de soberbia. Es decir, creer que no necesitamos ayuda de nadie y que no necesitamos nada de nadie. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis amados, hay personas que solo buscan a Dios cuando ya no pueden más. Pero la humildad verdadera, mis amados, reconoce diariamente nuestra dependencia del Señor. Llevar el yugo de Cristo significa reconocer, mis amados, que necesitamos ser dirigidos por Él y reconocer que necesitamos su ayuda para enfrentar los desafíos de la vida. La mansedumbre, mis amados, implica doblar nuestra cerviz delante de Dios. Reconocemos, mis amados, que podemos tener capacidad, experiencia, fuerzas y recursos, pero aún así decidimos someternos voluntariamente a la voluntad del Señor, entendiendo, mis amados, que su camino siempre será mejor que el nuestro. Es por eso, mis amados, que la palabra de Dios nos dice ahí en la segunda carta de Crónicas capítulo 30 versículo 8, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira será apartada de vosotros. Aleluya. Mis amados, esto rompe definitivamente la idea equivocada que muchos tienen de que ser manso es ser débil, cuando en realidad ser manso es tener fuerza bajo el dominio de Dios. Es vivir cada día conforme al llamado que el Señor nos ha hecho. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23 que el Señor Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Como tercer punto, mis amados, ser manso y humilde significa tener la capacidad de aprender de los demás. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aleluya. Mis amados, una persona orgullosa cree que ya lo sabe todo, pero una persona humilde reconoce diciendo, todavía tengo mucho que aprender. Pero lastimosamente, mis amados, muchas veces menospreciamos los consejos de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestro cónyuge y de personas que consideramos que no están a nuestro propio nivel.
Todo porque el orgullo, mis amados, nos hace creer que nadie puede enseñarnos nada. Pero la humildad, mis amados, nos permite escuchar, como podemos verlo en la vida de Moisés. Él fue uno de los líderes más grandes de la historia. Y aún así, mis amados, tuvo la humildad de aceptar el consejo de Yetro, su suegro. Leamos ahí en Éxodo capítulo 18, versículos del 17 hasta el 24. Dice: oye ahora mi voz, hablaba el suegro de Moisés, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centena, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Aleluya. Mis amados, eso nos enseña algo importante. Mientras más humildes somos, más enseñables nos volvemos. No pensemos, mis amados, que el dinero, el conocimiento o una posición elevada nos convierten automáticamente en personas sabias. Dios muchas veces usa a personas sencillas para hablarnos y corregirnos. Mis amados, la mansedumbre y la humildad no nacen naturalmente en el corazón humano. Nuestro corazón tiende al orgullo, a la autosuficiencia y a hacer nuestra propia voluntad. Por eso, mis amados, para llegar a ser mansos y humildes de corazón, lo primero que necesitamos es tener verdaderamente a Cristo en nuestra vida y caminar diariamente con Él. Mientras más cerca estamos de nuestro Señor Jesucristo, más cambia nuestro carácter, más domina Dios nuestro orgullo y más aprendemos a vivir bajo el direccionamiento del Espíritu Santo. La humildad, mis amados, y la mansedumbre son el fruto de un corazón rendido a Cristo y transformado por su presencia. Mis amados, hemos podido ver en este estudio de qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y lo que Dios quiere de nosotros es que seamos mansos y humildes de corazón. El Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él lo enseñó con claridad y Él le decía: aprended de mí. ¿Por qué? Porque Él es el mayor ejemplo que tenemos. Él, siendo Dios en forma de hombre, no pecó. Dice la Biblia que no se halló pecado en Él. Él fue realmente el ejemplo que tenemos aquí en la tierra de que sí podemos llegar a ser mansos y humildes de corazón. De hecho, mis amados, la mansedumbre y la humildad son características del fruto del Espíritu Santo. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, ahí en el versículo 22 y 23, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, después de haber detallado o dado una lista del fruto de la carne, de aquello que daña y destruye a la persona, al ser humano, él da esa característica o esas virtudes del fruto del Espíritu Santo, donde se encuentra la mansedumbre,
donde se encuentra la humildad, donde se encuentra la paciencia, la fidelidad, el gozo, la paz, el amor, la bondad, donde se encuentra el dominio propio. Y eso es lo que nuestro Dios desea, que usted y yo podamos desarrollar, mis amados, que podamos desarrollar en nosotros ese fruto del Espíritu Santo, porque es ahí donde se va a comenzar a reflejar en nosotros el carácter de Cristo. Es ahí donde se va a comenzar a moldear nuestro carácter para llegar a ser como el carácter del Señor Jesucristo. El Señor tiene un sueño en su corazón y Él desea que nosotros, que usted y yo, podamos llegar a alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Mis amados, vimos en este estudio que la mansedumbre, que la humildad no es signo de debilidad, más bien es el poder de Dios desarrollado en nosotros para que podamos dominar esas obras de la carne, como la ira, como la contienda, como el pleito, como la envidia, como la mentira, como la fornicación, el adulterio, los pleitos, las murmuraciones, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver, mis amados, que la mansedumbre y la humildad más bien es el poder de Dios en nosotros, que nos ayuda a que podamos seguir siendo moldeados. La palabra del Señor dice que el que ha comenzado en nosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y eso es lo que usted y yo debemos, mis amados, permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él trabaje en nosotros cada día, moldeando nuestro carácter, moldeando nuestro temperamento, para que así nos podamos parecer mucho más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que así el Padre se pueda agradar de nosotros. Y como enseñaba el Señor Jesucristo, que los mansos heredarán la tierra. Mis amados, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparta esta palabra, este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Ahora yo le pido que usted me permita orar. Amado Padre Celestial y Rey de los cielos, Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, te alabamos y te adoramos a ti, Señor. Padre, yo le doy gracias porque usted me ha dado la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, le pido que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por la cual usted le ha enviado a nuestra vida y sea prosperada en todo. Señor, gracias por enseñarnos, por instruirnos, por prepararnos, por sacarnos de la ignorancia, del desconocimiento, Señor, de saber que la mansedumbre y la humildad son virtudes del Espíritu Santo, virtudes de ese fruto del Espíritu Santo. Son cosas que debemos de desarrollar en nuestra vida, que no es signo de debilidad, sino más bien de fortaleza de Dios en nuestra vida, que nos ayuda a forjar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, a que podamos realmente poder ser mansos y humildes de corazón, para que así podamos vivir, Señor, conforme a lo que usted desea de nuestra vida. Padre, gracias por ayudarnos, gracias por instruirnos, por enseñarnos, por prepararnos. Gracias, Señor, porque así seguimos conociendo tu verdad y salimos de ese desconocimiento que muchas veces nos lleva a cometer errores, grandes errores, graves errores en nuestra vida.
que nos llevan a pecar contra ti, Señor. Gracias por prepararnos. Gracias por instruirnos. Gracias por enseñarnos. Gracias porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Gracias porque tu palabra es ese alimento, Señor, a nuestro espíritu, que nos ayuda y nos fortalece y nos permite seguir en luz y no en tinieblas. Señor, yo le pido que usted bendiga a cada persona que ha visto este mensaje, que lo ha escuchado. Señor, que usted tenga un trato personal con cada persona. Señor, que usted, mi Dios, traiga ese discernimiento en el espíritu para que puedan entender la enseñanza que usted trae a sus vidas. Mi Dios, bendiga a las familias, fortalece a las familias, provéale, Señor, y susténtale conforme a tus riquezas en gloria. Padre, que sea usted fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, que sea usted trayendo esa sanidad y esa medicina a todos aquellos que la necesitan, Señor. Señor, gracias porque sé que usted sigue trayendo consuelo y paz a aquellos que se encuentran afligidos y abatidos. Padre, gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Y gracias, Señor, porque usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor y Dios Todopoderoso, Señor, sé que he vivido apartado de usted, alejado de usted. Señor, usted es digno de toda alabanza y adoración. Señor, perdona mis pecados. Sé que tú viniste a esta tierra, Señor Jesús, y diste tu vida por mí. Reconozco, Señor, que pagaste con tu sangre preciosa, Padre. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Recíbeme como tu hijo, te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.